Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga a cada uno personalmente. Quiero agradecer de antemano la presencia de cada uno de ustedes, su interés, los hermanos y hermanas que dedicaron su tiempo en que esto fuera posible. Para mí ya he sido bendecido tan grandemente con lo que he escuchado, sin embargo todavía me tocan las últimas palabras. Hermanos, tenemos aquí el inicio del mensaje. Al inicio del mensaje tenemos una pregunta que yo no tengo la capacidad de entender todo lo que concierne a esta pregunta, ni puedo tocar todo lo que esta pregunta puede llevar. Sin embargo, yo quiero animarles a ustedes a abrir su mente a la pregunta que Jesús hizo, que es para cada uno de nosotros hoy, que está en el libro de Lucas capítulo 18, el versículo 8 al final. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y si yo les pusiera a ustedes una hoja, que cada uno describa en su papel qué significa o qué es fe en práctica, yo estoy seguro que las respuestas serían muy diferentes de acuerdo a los conceptos que usted tiene de la fe. Y si usted sabe un poquito, aunque tal vez mi tema no era ver del trasfondo menonita, este fue un tema que tuvo mucho contraste. Tuvo muchísimo contraste, sí, mucha controversia. El asunto de la fe. Hubieron personas que murieron por la fe, pero hubieron otros que mataron pensando que esa era su fe. Entonces, de acuerdo al término que usted tenga en su mente, va a ser un poco diferente las respuestas. Ahora yo quiero, para empezar, notar unos poquitos diferentes conceptos de la fe. Y aquí la fe de Lutero y otros reformadores. Para él y otros reformadores, la fe era la justificación de pecado. Este concepto ha sido un concepto de controversia desde aquel entonces, en el año 1500, 1600, hasta el día de hoy y el tiempo de Cristo también. Para Lutero y algunos reformadores, aunque no todos pensaban exactamente igual, la fe era justificación de pecado. Tomado de Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto era una verdad, sí. Pero vamos a ver cómo lo interpretaban los anabautistas. Para ellos, ¿qué era la fe? Y vamos a ver otros pasajes también. La fe es el medio para tener nueva vida en Cristo Jesús por el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. ¿Escucharon las diferentes definiciones? Pongan atención y hoy trate de definir, tal vez de aquí al final del mensaje, ustedes pueden conciliar un poco mejor estas dos definiciones. Número 2, la fe es la obra expiatoria de Cristo que se efectúa solamente en los que creen. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Número 3, la fe es una fe activa que nos hace santos. Número 4, la fe produce frutos dignos de arrepentimiento. Número 5, la fe cambia vidas. Número 6, la fe produce obras. Gálatas 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano.
Estos dos conceptos, no he terminado, solo estoy comenzando. Estos dos conceptos tuvieron resultados muy diferentes en las vidas de las personas. Y hasta el día de hoy, los resultados son completamente diferentes. ¿Cómo sería unir estos dos conceptos? La fe es justificación de pecado y la fe produce arrepentimiento. Entonces vamos a tratar de unir este concepto con este concepto. La fe es más que solo una justificación de pecados. La fe produce una nueva cualidad de santidad en la vida de la persona. La fe es un compromiso de por vida con Cristo. La fe produce gratitud hacia Dios y buena voluntad hacia su prójimo. La fe es un don de Dios a los que lo buscan, sinceramente. Y como escribieron algunos de los anabautistas, la fe es libre, la fe no es dada ni imputada. La fe no se impone a la fuerza, la fe no viene bajo sacramentos, ni la fe es por medio de una genealogía. La fe no viene a través de una religión, no viene a través de la iglesia. La fe no viene porque sus padres son cristianos. Entonces, ¿cómo llega la fe? Y una cosa que me sobresalió a mí al ver un poquito este tema es que la fe es algo personal. Ninguno de ustedes, porque su padre es menonita, o su padre es cristiano, o su padre es pastor, automáticamente tiene fe. La fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír, y el oír por este libro. Y las únicas personas que tienen fe son los que han escuchado lo que dice este libro y han recibido lo que dice este libro, porque este libro es la palabra de Dios. Romanos 10, vamos a ver si lo tengo aquí. Romanos 10, 9. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 17 dice, de Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, como decían algunos de ellos, la fe es algo libre. No podemos poner la fe en un niño, bautizándolo para que ya sea parte del pueblo de Dios, para que él sea una nueva criatura. Ni tampoco podemos poner fe en las personas trayéndolos a la fuerza y matándolos y torturándolos para que ellos tengan fe, haciéndolos volver a la iglesia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en un sentido, la fe es algo libre. La fe es la que da fuerza y victoria sobre el mundo. Como dijo Juan, esta es nuestra fe, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero la fe de aquellas personas que han sido nacidas de nuevo, que han sido nacidas del agua y del Espíritu. Ahora, cuando Jesús hizo la pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, ¿de cuál fe estaba hablando? ¿De una declaración de fe? ¿De una fe nada más que se declara? Este libro tiene aquí, en la página 200, de 201 en adelante, bueno, aquí está el concilio de Nicea, y después 2 declaraciones de fe, y yo he escuchado otras declaraciones de fe. Hermanos, obispos, ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes piensan que esto es la fe que estaba hablando Jesús? En mi ignorancia, yo siento que no. Jesús estaba hablando de una fe que llega al corazón
de cada persona y que produce arrepentimiento y un cambio de vida completo. Esto solamente es para nosotros más o menos saber lo que creemos, para llegar a un acuerdo más o menos de qué es lo que creemos nosotros. Así que esto no es la fe que hablaba Jesús, la declaración de fe. ¿Cómo hacemos nosotros para conciliar estas dos ideas? ¿De cuál fe hablaba Jesús cuando hizo la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia dice que la fe sin obras es incompleta. La fe sin obras es muerta. Así es que tenemos que agarrar este concepto, con este concepto, y unirlos para poder entender en realidad qué es fe. Y no podemos solamente coger un concepto y decir, esto es fe. Tenemos que agarrar el contexto de la Biblia, lo que la Biblia dice de la fe, esto y esto, y unirlos para entender qué es la fe. Lo que pasó con algunos reformadores fue que agarraron esta parte y es fácil. Fe es justificación de pecados. Pero la cosa no terminaba ahí. La fe no es solo salvación. La fe tiene otros requisitos, otras cosas que ver. Y eso vamos a anotarlo un poquito. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 20. Yo tengo un problema muy serio. Yo a veces hablo muy rápido y la gente se queja de mí que no me puede entender porque hablo muy rápido. Algunos dicen que seguro tengo más de la cuenta que decir y no lo puedo decir en el tiempo que me toca. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a tratar de leer este pasaje despacio y vamos a tratar de poner cuidado lo que la Biblia dice para que podamos entender un poquito mejor. Noten ustedes lo que la Biblia dice. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Entendieron el pasaje? Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, pero aquí hay más que solo fe. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Sería bonito si yo tuviera una pizarra y yo voy anotando las cosas que acompañan la fe. Y si ustedes notaron, yo tenía 13 puntos que acompañan la fe. Marcos tenía aquí, pudiéramos poner, este tiene como 11. Podríamos poner este, llenarlo y poner un poco más de cosas que acompañan la fe. Pero para los hermanos que realmente querían obedecer la palabra de Dios, la fe tenía que ver con santidad. La fe tenía que ver con obediencia. La fe tenía que ver con obras. La fe sin obras es... ¿Qué es la fe sin obras? Es una fe muerta. No tiene ningún valor. Ahora, vamos a pensar un poquito en este pasaje. Versículo 21.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero ustedes no ven que Abraham fue justificado, como dice aquí, también por las obras. Aquí nos insinúa o nos da a entender de la vida de Abraham. Ahora vamos a pensar un poquito en la historia de Abraham. Yo sé que aquí hay padres y madres, y vamos a ponernos nosotros en el lugar de Abraham. Y yo no sé qué haría yo. Pero un día Dios dijo a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas en verdad, y vete al monte Moría y llévalo ahí y crucifícalo. Póngase usted en el lugar de Abraham. La Biblia no dice todos los detalles, pero es cosa seria lo que Dios pidió de Abraham. Pero leyendo la historia, siguiendo la historia, la Biblia dice que muy de mañana, próximo día, muy de mañana, Abraham se levantó y cogió rumbo hacia el Moría. La fe tiene que ver con muerte, tiene que ver con sacrificio. Él caminó junto al Moría. Y no dice la escritura que todo. Yo imagino que cada paso de Abraham era un paso de muerte. Pero Dios fue el que lo dijo. Creyó a Dios y Dios fue el que lo dijo. Dios fue el que le dijo, vete al monte Moría. Y cuando llegan arriba, su hijo le pregunta, padre, yo veo la leña, yo veo aquí el altar, pero yo no veo el cordero. ¿Dónde está el cordero? La respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá de cordero. Pero ustedes no ven que la fe actuó juntamente con las obras. Y por esa razón es que Abraham fue el padre de la fe. La Biblia no dice qué iba pensando Abraham cuando él iba camino hacia el Moría. Pero todos ustedes pueden imaginar, si usted es un padre, si usted es una madre que tiene tal vez 3, 4 niños y usted tuviera que sacrificar a uno de sus hijos, le cuento que esto no es fácil. Pero como Dios lo dijo, como Dios fue el que lo pidió, Abraham caminó camino al monte Moría. ¿Qué les parece? Pensé que tenía, sí, aquí lo tengo. Hebreos capítulo 11, 17 al 19. Pasen a Hebreos 11, 17 al 19. Dice así, Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que le había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Creo que lo leí mal. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, a donde un sentido figurado también le volvió a tomar. Abraham caminaba cada paso que iba al monte Moría, cada paso que él daba. En su mente decía, Dios prometió que de mi hijo él iba a levantar una descendencia. Entonces, si yo sacrifico a mi hijo en obediencia a Jehová,
Eso es lo que entiendo yo aquí. Él le va a levantar. Hermanos, eso es fe. Yo no sé, hermanos, para ustedes, cómo es la vida cristiana. Pero, hermanos, hay veces que nosotros, hay cosas que no tenemos la capacidad de llevarlas. Pero tenemos un Dios que tiene todo poder. Y podemos confiar que si Él pide algo de mí, Él va a proveer lo que se necesita. Él se proveerá de cordero. La fe no es solamente una declaración y sentarme y decir, bueno, ya tengo fe. Ya recibí al Señor Jesucristo, ya acepté. Es más que solo una declaración, hermanos. La fe es algo que nace en el corazón. Tiene resultados. La fe sin obras es incompleta. También, hermanos, nosotros, usted y yo, y cada uno individualmente, vamos a ser juzgados o justificados según nuestras obras. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en esta tierra. Vamos a ser juzgados según las obras, las cosas que nosotros hicimos mientras vivimos aquí en este cuerpo. No solamente vamos a ser justificados por la fe, no solamente vamos a ser juzgados por la fe que teníamos. Es por cómo estamos viviendo nosotros hoy. Esa es la pregunta que hizo Jesús. También en Apocalipsis 20, versículo 12 dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, tenemos que enseñar los dos conceptos juntos. Porque la Biblia dice en Romanos 5:1 que somos justificados por la fe. Pero también dice que Abraham fue justificado por las obras. Entonces, tenemos que coger los dos conceptos y llevarlos juntos. Cuando nosotros ponemos énfasis solo en una verdad y no enseñamos la otra verdad, terminamos enseñando una doctrina errónea. Esto fue lo que sucedió. Teníamos que coger esta verdad, justificados pues por la fe, pero también teníamos que coger la verdad de Santiago. La fe sin obras es muerta y aplicar las dos verdades. Una fe que cambia vidas, una fe que transforma corazones, una fe que tiene valor. Yo estoy tratando de explicar lo poquitico que yo entiendo. No sé que todo estaba en la mente de los hermanos que me pidieron, pero hermanos, tal vez ellos tienen una mejor explicación de la fe. Se ponía mucho énfasis en Romanos capítulo 1, 17, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Pero qué clase de fe? Yo he aprendido en este mundo, yo he aprendido en esta tierra, que yo tengo que aprender a vivir por fe, pero a mí nunca me ha caído la comida del cielo. Yo tengo que trabajar para ganar la comida. Y cuando me falta, Dios ha provisto para mí lo que yo necesito y ha provisto en abundancia, pero nunca he pensado yo que tener fe es sentarme a ver qué va a caer del cielo. Así es igual la vida cristiana. El justo por la fe vivirá, pero la fe produce obras dignas de arrepentimiento. Fe, santidad, obediencia y obras. Yo no puedo hacer un estudio de la fe sin ver estas cosas. Como dijo Judas, la fe que ha sido dada una vez a los santos, fe, santidad. La fe que tenía
Abraham era una fe que obraba. ¿Cómo es la fe suya? Este concepto de justificación de pecado, que la fe es justificación de pecado, se ha extendido. No solo en Europa, no solo allá en un lugar lejano, en muchas partes. Y usted encuentra personas que hablan de la salvación de Jesucristo y hablan de las maravillas, pero su vida no cambia. Su vida es casi igual a cualquier persona. Su identificación con el mundo no hay diferencia. Su manera de pensar es muy parecido a cómo piensa el mundo. ¿Qué clase de fe es esta? La fe hace una diferencia entre el cristiano y el mundo. Me gusta mucho esto porque yo pudiera llenarlo cada uno con una de esas. Ahora, ¿cómo aplica la fe en el día de hoy, en el siglo XXI? ¿Dónde estamos nosotros? Si ustedes notan, el mundo es cambiante. Y cada día los cambios son más acelerados. Cada día que pasa, los cambios son más acelerados. Usted puede ver, hay cambios en la iglesia. Una vez un escritor dijo así: primero los cambios se dan en el mundo y después los cambios se dan en las iglesias. Yo no sé, a mí me gusta leer, pero los derechos humanos es una cosa que cada cuánto lo modifican. Cada cuánto se modifican. Y si ustedes conocen historias, saben, ciertas personas de color no tenían ciertos derechos en tal fecha, pero ahora tienen el mismo derecho que usted y yo tenemos. Las mujeres no tenían ciertos derechos en tal fecha, pero ahora sí tienen otros derechos que no tenían antes. En un sentido, en una manera, estos cambios, o el humanismo ha hecho unos cambios para bien, pero la mayoría son para mal. La pregunta mía es, ¿vamos nosotros juntamente con el mundo haciendo los cambios? De manera que ya soy libre y nosotros somos libres, como dicen algunos, y ya nadie tiene derecho de meterse en mi vida. ¿Era así en la iglesia de los anabautistas? La fe para ellos era un compromiso con la iglesia. La fe para ellos era rendición de cuentas. ¿Y cómo es la fe para nosotros hoy? ¿Cuál es la razón por la que usted y yo no queremos que nadie se meta en mi vida? ¿Derechos humanos? ¿O todos los cambios que ha traído el mundo? La fe verdadera es obediencia radical a las palabras de Cristo. El que no obedece a Jesucristo, el que no le cree, no le obedece. No sigue sus palabras. No podemos separar en ningún momento en este libro la fe de la obediencia. Si alguien no obedece las palabras de Jesús, demuestra claramente que no le cree. Cuando hablamos de las palabras de Jesús, ¿de cuáles palabras hablaba Jesús? Ahora vamos a ver un poquito ese tema. Mateo 5, 6 y 7 son las palabras del Sermón del Monte. Y a mí me da risa a veces viendo los comentarios o viendo las ideologías que pone la gente. Martín Lutero dijo que el Sermón del Monte era para nosotros, para mostrarnos a nosotros la necesidad interna, pero no es para cumplirlo, es para mostrar la gran necesidad que nosotros tenemos, pero no podemos cumplirla.
Scofield dijo que las palabras de Jesús en el Sermón del Monte son para el milenio, pero no para el tiempo que nosotros vivimos. ¿Qué clase de fe? Pero ¿qué es para usted el Sermón del Monte? ¿Qué es para usted el Sermón del Monte? Son las palabras de Jesús. Otros dicen, bueno, eso fue lo que quiso decir, pero eso no fue lo que quiso decir, eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo Jesús. Hay que ver qué fue lo que quiso decir. No, eso fue lo que dijo Cristo. Ahora, casi no me gusta usar el término, la palabra radical, pero cuando queremos hablar de radical, entonces tenemos que ver las palabras de Jesús, los mandamientos radicales de Jesús. Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Usted ha notado lo radical que son estas palabras? El que no está dispuesto a llevar la cruz, su cruz, dice aquí, no puede ser mi discípulo. Si usted y yo no podemos ser discípulos de Cristo, ¿de quién vamos a ser? Si usted y yo no podemos ser discípulos de Jesús, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? El que no toma su cruz y viene por de mí, no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Seguir a Jesús es opcional, pero hay que tomar la cruz. Hay que tomar la cruz. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Qué palabras más radicales. No es digno de mí. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mí, de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted se avergüenza de Cristo y tiene miedo de identificarse con Jesucristo y no está dispuesto a crucificar sus deseos por amor a Cristo, dice la Escritura, yo también le negaré delante de mi Padre en el día postrero. ¿Qué palabras más radicales? Aquí, estos pasajes hablan de tomar la cruz. Usted sabe qué es la cruz. La cruz es un instrumento de muerte. La cruz era la que usaban los romanos para crucificar las personas que murieran allí. Ahora, Jesús dijo que el que no toma su cruz no es digno de mí. ¿Sabe qué significa esto? Significa que yo tengo que morir para seguir a Jesús. Significa que mi voluntad tiene que morir para hacer la voluntad del Maestro. En el Antiguo Testamento traían un cordero
y lo ponían en el altar y lo sacrificaban ahí. ¿Qué parte de ese cordero quedaba vivo? Ninguna. Todo quedaba sacrificado allí. Hoy nosotros en el Nuevo Testamento entendemos que la Escritura dice, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando nosotros nos presentamos ante Dios y venimos nuestro cuerpo, nuestro sacrificio delante de Dios, ¿qué parte de ese cuerpo, qué parte de esa parte de ese cuerpo queda viva? ¿O tiene derecho a decir, esta parte del cuerpo no me la va a tocar? Porque esta parte me duele mucho, esta parte me es difícil dejarla, yo no puedo dejar esto. No, Jesús dijo, el que no toma su cruz. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, nuestro todo tiene que morir. Los anabautistas hacían una lista de cosas: las finanzas, nuestro cuerpo físico, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras cosas materiales, nuestros valores. Y usted puede llenar toda esta rueda que está aquí de cosas que tienen que morir en el altar si nosotros queremos ser discípulos de Jesús. Pero como el movimiento ha ido cambiando, entonces ya nosotros tenemos ciertos derechos que antes no teníamos. Como los derechos humanos han ido renovando cosas y ahora los cristianos tienen ciertos derechos que antes no tenían. ¿Por qué? Las iglesias tienen que cambiar de acuerdo a cómo cambia el mundo. El apóstol Pablo dijo así en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando nosotros estamos crucificados, ¿qué se puede esperar? ¿Qué gustos puede pedir una persona cuando está crucificado? No hay ninguna cosa que le llame la atención si está crucificado. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hermanos, hay cosas de este mundo que tal vez para nosotros serían una gran cosa, pero en el reino de Dios no valen nada. Basura. Por amor a Cristo. Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 21, versículo 18, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Y otro te ceñirá a otro. Y te llevará donde tú no quieres. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso en la vida cristiana? Lo estaba notando yo en el pasaje que venía aquí. Que la cruz se toma, dice que la cruz hay que tomarla cada día. Cada día. Yo no sé, pero yo todos los días tengo que tomar la cruz. Cada paso que Abraham daba hacia el moría era un paso más hacia la cruz. Tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz, a morir a nuestra propia voluntad y a renunciar a los deseos mundanos. Si no, ninguno de nosotros puede ser discípulo de Cristo. Cualquier persona que quiere seguir a Jesús tiene que tomar la cruz. Estamos nosotros tomando la cruz
o huyendo de la ira venidera? A mí me parece que a veces personas tienen miedo de caer al infierno. Qué cosa más terrible debe ser caer en el infierno, que Dios no permite de ninguna manera. Pero hay personas que quieren escapar de la ira venidera haciendo lo menos posible en el reino de Dios. Claro, somos justificados por la fe, ¿verdad? Ya soy salvo. ¿Estamos nosotros tomando la cruz o huyendo de la ira venidera? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando personas, claro, a los fariseos les gustó y a algunos les interesaba identificarse con este personaje, pero Juan el Bautista les dijo: ustedes están huyendo de la ira venidera. Vaya, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es un resultado de la fe. El lema de los cristianos anabautistas era seguir a Cristo, seguir la palabra de Dios. Y cuando algo no se podía comprobar o algo no se podía entender, iban a este libro y aquí se decidía las cosas. Aquí es donde se decide y se determina qué es verdad y qué no es verdad. Seguir a Cristo. Hermanos, no voy a poder cumplir con todo. Disculpen, no voy a poder ver todo lo que los hermanos querían. Jesús dijo así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Al 24 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora note lo que dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Solo una página. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Dos páginas para atrás. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo decir y lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos,
¿En qué consistía el poder de Jesús, las palabras de Jesús? Consistía en que él hablaba las palabras que él ha recibido del Padre. ¿En qué consiste el poder de las palabras de un predicador? En que diga las palabras que quiere el Padre decir aquí. Que diga lo que Dios quiere que se diga. Pero Jesús dijo, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Tiene quien le juzgue. Las mismas palabras que Jesús habló, ellas le van a juzgar en el día postrero. Estas palabras son palabras radicales. Jesús dijo que el que oye las palabras de él y no las hace. Él puso dos ejemplos, dos comparaciones. Es el que oye las palabras y no las hace. Es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vino vientos y lluvias y la casa cayó. Pero el que edificó la casa sobre la roca, dice que vinieron lluvias y vientos fuertes, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo. Hay unas cosas más que debo decir, entonces solo voy a introducir, tal vez hablar un poquito en el poco tiempo que me queda. Nosotros que de verdad hemos conocido a Jesús, debemos de tener una visión y una pasión por el reino de Dios. Y ya hemos visto tantos ejemplos, tanto en la Biblia como en hermanos de fe, que su fe era tal que estaban dispuestos no solamente a decir algo, sino a sellarlo con su propia sangre. Algunos de ellos, como Miguel Sattler, era un hombre que escribió, pero él estaba dispuesto a sellar con su propia vida las cosas que él escribió por causa de la fe. Y tal vez no puedo describir todo lo que es una visión o una pasión, pero esto significa una pasión por algo. No solamente decir algo con la boca, no solamente escribir algo en letras, sino estar dispuesto a sellar con su propia sangre lo que yo creo y lo que yo digo. Y esto fue lo que sucedió en muchos de estos hombres. Una visión, una pasión por el reino de Dios. Para esto nosotros necesitamos ver más allá de lo que se puede ver en el mundo físico. Juan 4:35. Aquí Jesús está diciendo a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tenemos que alzar nuestra mirada un poco más allá de lo que usted puede ver, las cosas cotidianas, las cosas de este mundo, para nosotros poder ver espiritualmente. Aquí Jesús estaba viendo una multitud de samaritanos que no le conocían. Pero sus discípulos, sus apóstoles, no podían ver muy bien, como nos pasa a nosotros algunas veces. Tenemos que alzar los ojos y ver los campos blancos. Las personas que se están perdiendo en el mundo entero, alrededor nuestro. Una mirada más allá de nuestro mundo físico. Y me gusta mucho cómo miraba Moisés las cosas. Hebreos 11:24 al 27. Es interesante, pero casi toda la Biblia tiene que ver con la fe. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está nuestra mirada? El tiempo se terminó. Lo siento, hermanos. Pero, hermanos, hay dos cosas aquí en este pasaje que me gustan. Versículo 26 dice así: que tenía la mirada puesta en el galardón. Después, más adelante dice, el 27, que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde está su mirada? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el amor y misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Padre Santo, sabemos que la fe afecta toda nuestra vida. Y el tomar la cruz de Cristo implica todo nuestro ser. Padre Santo, si hay alguien aquí que no ha tomado el paso de venir en pos de Cristo, que a través de este mensaje, Señor, nazca el deseo de tomar la cruz. Y Padre, aquellos hermanos que están en la fe, que puedan levantar los ojos y poner la mirada en el galardón, con los ojos puestos en lo invisible, en las cosas que no se ven y en las cosas de este mundo. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén.